Hola a todos, mi nombre es Laura Estares y el día de hoy el tema que les voy a hablar es la determinación del costo de consumo de energía eléctrica de la empresa panificadora Angelo Sac mediante el método de Spline cúbico. Como sabemos, toda la maquinaria que es empleada en una empresa consume cierta cantidad de energía eléctrica. Esta a su vez genera un costo para la empresa, la cual usualmente es pagada a fin de mes. Para el caso particular de la empresa panificadora Angelo Sac, esta no tiene determinado un presupuesto específico para el pago del consumo de energía eléctrica. Es por ello que en este trabajo se pretende, haciendo empleo de lo que es el método de Spline cúbico, determinar el costo que va a necesitar la empresa que pagar de acuerdo a la cantidad de consumo eléctrico que está realizado. Nuestra situación problemática. La empresa panificadora Angelo Sac elabora sus productos con la maquinaria que es necesaria para llevar a cabo todo su proceso. Esta consume cierta cantidad de energía y obviamente lo que se requiere en este caso específico es calcular la cantidad que se va a tener que pagar para una determinada cantidad de horas de producción para el mes de julio. Y así esta panadería pueda obtener un presupuesto adecuado y con ello garantizar pues que todas las ganancias que se han planteado se lleven a cabo. Hipótesis. Con la elaboración de ese trabajo, mediante Spline cúbico, se va a determinar o se va a brindar una solución para determinar el costo del mes de julio, ya sabiendo las horas de producción. Objetivos. General es brindar a la panadería Angelo una posible solución al problema del costo que genera la maquinaria según las horas utilizadas en el proceso de elaboración de los productos. Objetivo específico es calcular el costo de consumo de energía eléctrica de la panadería en el mes de julio para una adecuada determinación del presupuesto. Justificación. En el presente trabajo se pretende buscar soluciones concretas al problema presentado en la empresa Angelo Sac con respecto al costo generado por el consumo de energía eléctrica de la maquinaria en el proceso de producción, dato que va a ayudar a la empresa a una adecuada asignación de presupuesto que cubra dicho gasto. Bueno, ¿qué es un spline? Es una curva diferenciable definida en proporciones mediante polinomios. El spline es muy utilizado en problemas de interpolación, ya que la precisión es uno de los métodos más precisos, comparando con quizás el método de Lagrange u otros métodos. En este caso vamos a hacer uso del spline cúbico y dentro de este lo que es el método por determinación con el spline natural. Aquí tenemos las ecuaciones que vamos a emplear para poder determinar nuestras funciones. Y aquí tenemos unas imágenes de la maquinaria que emplea la panadería, la cual va a generar un consumo de energía eléctrico a la empresa. Aquí vemos unos cuadros en donde se presenta el consumo de energía mediante gas y electricidad. En este caso nos vamos a enfocar a lo que es el consumo eléctrico. Aquí las ventajas y desventajas que principalmente generan los hornos de gas y los hornos eléctricos. Análisis del problema. Lo que se hizo primero fue recolectar ciertos datos de la panadería. En este caso obtuvimos los datos de los meses de enero, mayo, septiembre y diciembre. Y obtuvimos lo que es la cantidad de kilowatts por hora, los costos por mes. Y lo que hicimos fue extraer estos datos y ordenarlos de acuerdo a lo que vamos a necesitar para elaborar nuestra función. En este caso las horas por mes y el costo por mes. Aquí como vemos hemos ordenado de menor a mayor. Y ahora aquí tenemos la aplicación de nuestro Spline cúbico natural. ¿Cuál es la característica de este? Que nuestro G sub 0, G sub 3 van a ser iguales y esto igualmente a 0. Acá vemos todo el proceso para la elaboración de nuestras matrices y poder determinar nuestra función, que la hallamos en ciertos intervalos que acá tenemos resumido. Tenemos tres funciones. La primera función pertenece al intervalo de 206 a 241 horas de producción. Acá tenemos el siguiente intervalo que es 241 a 275 y nuestro tercer intervalo que es 275 a 296. En este caso para el mes de julio se ha estimado una cantidad de producción en horas de 248, para lo cual empleando nuestra función, que emplearemos la segunda ya que 248 se encuentra en este intervalo, nos va a determinar un costo
de consumo de energía, que es de 339.332. Aquí tenemos cómo hemos empleado MATLAB para poder llevar a cabo nuestra función. Y acá tenemos la gráfica. Conclusiones. Conclusiones es que se pudo brindar una posible solución al problema presentado por la empresa panificadora Angelo Sack haciendo uso del método de Spline cúbico para determinar el precio de gasto de energía eléctrica para el mes de julio. Otra conclusión que llegamos es que la cantidad de dinero necesaria que van a necesitar para poder elaborar su presupuesto en 248 horas de producción es de 339.332 soles. Y con ello van a poder determinar, obviamente como ya lo mencioné, el presupuesto adecuado para cada mes. Como vemos, el método de Spline cúbico es uno de los métodos más usados, ya que nos da mayor precisión, como ya lo mencioné anteriormente, habiendo un menor margen de error. Y eso es todo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Quispe Sánchez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre una aplicación del sistema de ecuaciones lineales a la ingeniería. El tema escogido es el siguiente: cálculo de fuerzas internas de armaduras estáticas para el diseño de estructuras seguras, resistentes y funcionales. Introducción. En la ingeniería es común el uso de armaduras estáticas diseñadas para soportar fuerzas mucho mayores a las de su propio peso, es decir, las armaduras soportan fuerzas tanto como su propio peso, como fuerzas o pesos añadidos en la misma armadura o por cargas o fuerzas debido a fenómenos naturales como sismos o vientos. Entonces, las fuerzas que actúan sobre una estructura se llaman cargas. Cuando una estructura está sometida a fuerzas llamadas cargas, cada uno de sus elementos está sometido a fuerzas de tracción y compresión. Tracción es estirar, compresión comprimir. Y las fuerzas o cargas aplicadas o externas aplicadas a una estructura generalmente son aplicadas en los nodos. Entonces, descripción del problema. Para el diseño de sistemas estructurales en ingeniería es necesario conocer las fuerzas internas o fuerzas axiales que soportarán cada elemento de la armadura. Determinar las fuerzas que ejercerán sobre dichas estructuras nos será muy útil para seleccionar los materiales de construcción más adecuados de manera que éstas puedan resistirlas. Justificación. El presente trabajo está hecho con el propósito de demostrar la importancia que tiene el uso de los sistemas de ecuaciones lineales para la resolución de problemas en la vida cotidiana, en especial en los aplicados a la ingeniería. Los objetivos son determinar las fuerzas internas en la armadura, es decir, las fuerzas de tracción y compresión entre los elementos que la forman, y buscar la solución del sistema de ecuaciones lineales mediante el sistema del método matricial, que es el que vamos a utilizar. Entonces, recordemos que para la resolución de un problema de estructuras hay dos métodos a escoger: el método de los nodos que tenemos aquí y el método de las secciones. Para el método de los nodos se aplica en un nodo que se asume que está en equilibrio, y cuando se evalúa el equilibrio en un nodo, se forman dos ecuaciones: uno por la sumatoria de fuerzas en X, que debe ser 0, y otro por la sumatoria de fuerzas en Y, que debe ser 0. Para el caso de las secciones, se forman tres ecuaciones. Sería un sistema de ecuaciones lineales de 3, en el cual se utiliza la sumatoria de fuerzas en X, que debe ser 0 porque está en equilibrio, en Y 0 también en equilibrio, y momentos, que también debe ser 0 porque está en equilibrio. Entonces, digamos que nos han mandado construir una estructura que debe soportar una fuerza, que debe tener dicha forma y que debe soportar una fuerza esta fuerza aquí y esta fuerza en este nodo. Entonces, primero, para determinar las fuerzas internas, debo hacer el diagrama de cuerpo libre de cada nodo, de este nodo. Entonces, las fuerzas internas, que son las que queremos hallar, son las de color verde. Las fuerzas de color rojo son las reacciones en los apoyos de la armadura, y suponemos la presencia de fuerzas adicionales, que son las fuerzas en color azul, que son las fuerzas externas aplicadas a la estructura. Ya.
además de este ángulo, porque como recordemos, como vamos a utilizar el método de los nodos, debemos tener fuerzas solamente en el eje X y en el eje Y. Entonces, como vemos esta fuerza de aquí, esta fuerza de aquí, esta fuerza de aquí, le debemos poner en su componente horizontal y vertical, por lo cual necesitamos el ángulo. Y se halla por la distancia que nos dan de dato de este y de este de acá. Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos 6 nodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nodos, y por cada nodo, recuerden que nos va a salir 12 ecuaciones por cada nodo. Entonces, tenemos 6 nodos, 12 ecuaciones por cada nodo, nos van a salir 12 incógnitas. Y que para nuestro problema tenemos 12 ecuaciones para 2 incógnitas. Y para recordar, debemos tener como máximo el número de variables iguales al número de ecuaciones que tenemos dado. Entonces, planteamos 2 ecuaciones con 2 incógnitas, en el cual el ángulo ya lo hemos hallado por las distancias. Entonces, como sabemos que nuestro sistema de estructura debe estar en equilibrio, planteamos la siguiente ecuación. Las fuerzas, el vector P más las fuerzas internas, tanto las fuerzas internas como las reacciones, todo ello me debe dar 0. Despejamos P y la matriz A por F ahora está en negativo. Entonces hacemos un simple cambio de variable, en la matriz menos A le damos B. Hacemos el uso de MATLAB, ingresamos la matriz B y para hallar la matriz, ingresamos la matriz A y para hallar la matriz B solo tendríamos que multiplicarlo por menos 1, ingresando MATLAB también. Entonces tenemos B. Ahora nosotros lo que nos interesa es hallar F, por lo cual despejamos F y la matriz B pasará el otro miembro como su inversa. Hacemos otro pequeño cambio de variable, a esta inversa de B le damos C, y para hallar la inversa de B tendríamos que usar un comando en MATLAB de inB. Hallamos C, por lo cual nos queda dicha matriz, dicho resultado. Entonces introducimos el vector P. Como sabemos, y como nos habíamos dado cuenta, solamente existen el Px3 y el Px1, que son las fuerzas externas existentes, las que nos dan, porque las demás son ceros. Entonces las introducimos a MATLAB y sabemos que F es igual a C por P, entonces MATLAB nos va a botar el resultado. Por lo cual F, el vector F, las fuerzas internas, más las reacciones en los apoyos, nos darían este resultado. Y como nota, sabemos que cuando nos sale negativo es porque está en compresión y positivo está en tensión. Entonces, para concluir, determinar las fuerzas que se ejercerán sobre dichas estructuras nos será muy útil para seleccionar los materiales de construcción más adecuados de manera que estos puedan resistirlas y así poder tener estructuras seguras, resistentes y funcionales. Es decir, no es lo mismo un elemento de estructura que tengan que soportar 5 newtons de fuerza a otro elemento de estructura que tenga que soportar 15 newtons de fuerza. Entonces, los materiales de este de aquí deberían ser mucho más resistentes que el de acá, porque va a soportar mucho más carga. Entonces, otra conclusión sería: se busca optimizar los materiales requeridos en una construcción específica. Claro, al saber qué fuerzas van a actuar en mi estructura, puedo saber qué materiales tengo que usar y así determino los costos también. Cuando se tiene un sistema de ecuaciones lineales, será muy útil el uso de ciertos programas como MATLAB para hallar las soluciones. Sí, porque si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales de 2 o de 3 ecuaciones, entonces es muy simple utilizar. Por simple expresión despejamos las variables y podemos hallarlas. Pero en este caso, por ejemplo, que tuvimos 2 ecuaciones, sería algo complicado. Por eso en este caso serían muy útiles programas como MATLAB. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy buenos días. En esta oportunidad les saluda Ángel Lavado, el cual les va a exponer acerca de su tema de investigación titulada
determinación de un parámetro que indique el desgaste del motor de la batidora industrial Nova mediante el método Newton-Raphson. Antes de comenzar, es importante señalar que actualmente el uso de toda maquinaria es de suma importancia debido a que nos permite generar mayor productividad y por ende mayores utilidades a la empresa. Es por ello que en la panificadora Angelo se usa intensamente diversas maquinarias en todo su proceso de panificación. Una de ellas es la batidora industrial Nova, la cual se usa en el área de pastelería. Es por ello que el estudio del desgaste de esta maquinaria es de gran relevancia debido a que nos va a permitir mantener nuestra maquinaria y así evitar pérdidas y maximizar la producción. Aquí les presento la batidora industrial Nova de 30 litros que se usa actualmente en la panificadora Angelo. Comenzaré por estos tres temas. En primer lugar, nuestro problema es: ¿podemos determinar un parámetro que indique el nivel de desgaste de la batidora industrial Nova? Como objetivos tenemos determinar un parámetro que nos indique el desgaste de la batidora industrial Nova. Por último, nuestra investigación tiene gran relevancia debido a que permite maximizar nuestras utilidades o beneficios. ¿Cómo así? Nos va a permitir, al encontrar un parámetro que nos indique el desgaste, nos permitirá a nosotros programar fechas exactas en las cuales se realizará un mantenimiento y así poder usar al máximo nuestros recursos. Para poder solucionar este problema, tuvimos que seguir los siguientes pasos. Número 1. De la ficha técnica de la batidora, extraímos la siguiente ecuación matemática de su motor, como pueden ver en pantalla. El número 2. Resolvimos la ecuación mediante la transformada de Laplace y de esta manera obtuvimos el comportamiento de la velocidad angular del motor respecto al tiempo. El cálculo fue lo más tedioso debido al análisis en cuanto a cada variable, cada constante, pero al final se redujo todo a una ecuación en base a una sola variable independiente, la velocidad angular en función del tiempo. Como podemos ver ahí, hemos realizado un cambio de variable. Podemos ver en la ecuación que la velocidad angular está en función de un A y de un R, los cuales, según la ficha técnica, toman esos valores que podemos ver en pantalla. Es según la máquina estudiada. Y por ende tenemos la ecuación alfa, que es la velocidad angular respecto al tiempo, es igual a 49.9954 por 1 a la menos e elevado a la menos 0.035 t, t siendo el tiempo. En base a ello, podemos, según esta ecuación que hemos hallado, y además considerando que en la ficha técnica, de acuerdo a cada nivel de velocidad, podemos verificar que el nivel 1 se lleva a cabo a esta velocidad 3.38, nivel 2 a 6.53 y nivel 3 a 9.47 radianes por segundo. De esta manera podemos calcular el tiempo en que se demora la máquina en lograr alcanzar esa velocidad. Entonces, paso número 5, utilizando la ecuación alfa podemos calcular el tiempo que demora en llegar al nivel 3, por ejemplo, conociendo que la velocidad angular en ese nivel es 9.47 radianes por segundo, utilizando el método de Newton-Raphson. Entonces tenemos como dato la ecuación alfa y W, que es 9.47 radianes por segundo para el nivel 3. Haciendo uso del método Newton-Raphson y del programa MATLAB, podemos plantear la función de Newton-Raphson y el script en el cual nos soluciona el problema. Podemos verlo en pantalla. Por último, con 6 iteraciones encontramos que el tiempo aproximado es 6.0001 segundos, que es el tiempo que se demora la maquinaria en lograr ese nivel 3 a esa velocidad angular. Entonces, obteniendo este resultado, lo podemos usar como un parámetro que nos permita ver el grado de deterioro en un periodo de tiempo, ¿no? Midiendo el tiempo que demora en llegar a la velocidad angular en ese momento usando algún otro método experimental. Es decir, cuando compramos la maquinaria, el tiempo en que se demora aproximadamente en alcanzar el nivel 3 es de aproximadamente 6 segundos. Es decir, si medimos mediante otro método pasado un año y medimos el tiempo con otro método, el tiempo que se demora en alcanzar esa velocidad, tenemos que considerar esa variación de tiempo como un parámetro
que nos indique qué tan desgastado está nuestro motor. Podríamos elegir que una pequeña diferencia de tiempo entre el resultado teórico que hemos hallado y el experimental, con un desgaste ya, nos indicaría un desgaste mínimo, mientras que una gran diferencia de tiempo permitiría colegir un alto grado de desgaste del motor. Todas estas conclusiones pues se basan en la experiencia, debido a que en la planificadora Angelo, sin conocer estas ecuaciones o estos modelos matemáticos, se puede visualizar que la máquina demora cada cierto tiempo su tiempo de arranque o tiempo de demora en el cual llega a la velocidad del nivel indicado se prolonga. Y eso va vinculado al desgaste, debido a que luego de cierto tiempo, cuando ya el tiempo se prolonga demasiado y se hace un mantenimiento, se ve un gran desgaste. Es por ello que matemáticamente se puede demostrar que el tiempo tiene una gran relación con el desgaste, y lo usaremos como un parámetro que nos indique es el grado de depreciación, de desgaste de nuestra maquinaria, en este caso la batidora Nova de 30 litros. Conclusiones. Como primera conclusión podemos afirmar que se puede detectar el desgaste producido en la batidora Nova de muchas maneras. Una de ellas a través del cálculo del tiempo empleado para alcanzar la velocidad angular de acuerdo al nivel de velocidad que querramos. Número 2. Un método eficiente para encontrar el tiempo exacto es el método de Newton, debido a que es muy eficiente. Esto se puede observar en que cada iteración el error relativo porcentual disminuye de forma más rápida y más efectiva. Es por eso que hemos escogido este método, debido a su efectividad y su eficiencia. Bueno, eso es todo en cuanto a mi exposición. Muchísimas gracias.